Vamos a compartir el mensaje en esta mañana. Vamos a hablar sobre un cambio verdadero. Amén. Si usted tiene su Biblia, ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 17 hacia el verso 19. Está ahí en la pantalla también. Así que vamos a leer, los niños tienen sus clases, pueden ir saliendo. Ok. Amén. Vamos a leer entonces Hechos, capítulo 19, desde el verso 17 adelante. Dice así: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a compartir este tema. El Señor ha estado en este tiempo, quiere hacer cosas grandes. Amén. Dios quiere usar nuestras vidas. Y estaba meditando y había una pregunta que me cuestionaba y quisiera compartírsela en esta mañana a usted. Obviamente no me responda, pero ¿qué es lo que lo diferencia de las personas, de las otras personas del mundo? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que a usted, esto es para mí también, qué cree usted que es lo que lo diferencia a usted de las otras personas de este mundo que no tienen a Cristo? Medite y pueda responder y pueda hallar algo que lo diferencia. Tal vez es su carro. Obviamente no estoy preguntando respecto de nada material ni físico. Sería bueno responder con toda sinceridad. La vida cristiana, escúcheme hermano, la vida cristiana o la nueva vida en Cristo consiste en un cambio. En eso consiste vivir una vida cristiana. El cristianismo, el ser seguidor de Jesús, consiste en un cambio, o sea, de lo que éramos sin Cristo a lo que ahora en Cristo debemos ser. Y tenemos que buscar y debemos desear tener un cambio de actitud, un cambio de un nuevo estilo de vida según la palabra de Dios, según lo que Jesús ha venido a enseñar y a mostrar. Los cristianos estamos viviendo un cristianismo bien superficial. Hoy más que nunca, ni que se diga, estamos realmente viviendo una vida cristiana muy por encimita, sin compromiso. Y esa es la razón por la que no hay o no puede haber un cambio genuino en nuestras vidas. El vivir una vida distante, el vivir una vida calculando, es lo que impide un verdadero cambio en el cristiano, en el hijo, en la hija de Dios. Y por ende, no podemos, sin tener un cambio, no podemos hacer nada distinto o que nos pueda hacer diferentes a lo que el mundo y como el mundo se está conduciendo hoy en día. Le digo que me está cuestionando y creo que hay gente afuera que creo que está actuando mejor que yo,
No sé cómo usted, pero si no busco un cambio genuino en mi vida, no va a haber nada distinto, no va a haber nada diferente de lo que este mundo está mostrando hoy en día. Y sabemos cómo está este mundo cada vez está más cruel, cada vez está más perverso, más duro, más difícil. El no experimentar, el no buscar o el no tener ese cambio de actitud, un nuevo estilo de vida, nos hace que sigamos luchando con los mismos pecados de siempre. Si es que es la situación suya y la mía de seguir luchando con los mismos pecados de siempre, es porque no hay un cambio. Y aunque hacemos promesas a fin de año y al comienzo de años, mientras no experimentemos o busquemos un cambio genuino, no podrá pasar nada nuevo o diferente en nosotros año tras año. Y la razón yo creo que es porque sencillamente en nuestras fuerzas por cambiar, las que obviamente son insuficientes, le vuelvo a repetir, el querer nosotros cambiar con nuestra fuerza de voluntad es insuficiente, no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder lograr nada con nuestras fuerzas de querernos transformar nosotros mismos, buscando tal vez algo que bueno hay dentro de nosotros, buscando en nuestro pozo qué podemos sacar. Y como no hay nada bueno en nosotros, porque nos hemos cavado cisternas, nos hemos fabricado cisternas, donde hay insuficiencia de amor, donde hay carencia del amor de Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos recibido, dice la palabra, el amor de Cristo, el amor de Dios. Y estamos luchando en nuestras fuerzas por querer ser diferente. ¿Cuántas veces usted o yo nos hemos propuesto cambiar? ¿Se ha propuesto cambiar alguna vez? Ha dicho, ahora voy a ser diferente, voy a dejar de pecar, voy a dejar el chisme, voy a dejar la murmuración, voy a dejar de criticarlo todo, de juzgar a todo el mundo, voy a dejar estas cosas, este mal carácter, este genio. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ahora este es el año, este es el tiempo? Y hemos echado mano del conocimiento bíblico repitiendo versículos y aún lo hemos usado para justificarnos y como que más o menos suavizar la vida sin cambio que tenemos. La verdad, ¿necesitamos un cambio o usted cree que no necesitamos un cambio? El apóstol Pablo, de quien habla la porción que estamos leyendo, Saulo de Tarso es el apóstol Pablo. Este hombre era un perfecto conocedor de las Escrituras. Estoy hablando de Saulo de Pablo, de Tarso, de Pablo. Era un conocedor de la Escritura, Él era un fariseo. En Filipenses capítulo 3, el verso 5 y 6, dice la palabra del Señor: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, era un hombre irreprensible, dice hermano la palabra de Dios. Eso era Saulo de Tarso. Era un hombre, era un fariseo, era un doctor de la ley, un conocedor del Torah o la Torah, lo que equivale al Antiguo Testamento, el Pentateuco. Era un hombre que dominaba. Pablo era un religioso conocedor absoluto de la palabra de Dios. Guardaba las costumbres. Él estaba siempre en la sinagoga todos los días de reposo. No faltaba un solo día. Era impecable ese hombre. Era muy disciplinado. Pero con toda esa disciplina, con todas esas costumbres que él guardaba y con todo ese vasto conocimiento de la palabra, Saulo no mostraba ningún cambio absoluto en su vida, hermano. No mostraba una vida piadosa en sí con su comportamiento.
ni un poquito de esa vida piadosa. Al contrario, era un hombre lleno de deseo de venganza. Era un hombre lleno de odio, de amargura, de rabia contra los cristianos, contra aquellos que seguían los caminos del Señor. Saulo pensaba que porque sin faltar un día a la sinagoga, lo que equivale a venir todos los domingos a la iglesia, él pensaba que porque oraba y leía la palabra y la conocía de memoria, lo que hoy equivale a leer la Biblia o aprender algunos versículos de memoria, hermano. Porque él sabía todas las canciones y él adoraba y él de memoria recitaba. Él pensaba que ya estaba bien. Él pensaba, porque él hacía todas estas cosas, que ya estaba solucionado su problema, que esa era la vida. Pero dice la Biblia que él seguía, dice, respirando amenazas de muerte. Tenía deseos, ya había muerto y consintió en la muerte de Esteban, apedreado. Pablo era un religioso, hermano. Era un hombre que conocía y tenía un vasto conocimiento, tenía una disciplina. ¿Y sabe qué es lo más triste? Mire lo que dice el capítulo 9 en el verso 1 de Hechos. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino un sumo sacerdote. Ese era Pablo. Alguien religioso. Alguien que venía domingo a domingo a la iglesia, que leía la palabra y adoraba y alababa al Señor, pero no había un cambio en su vida. Y él se sentía bien. Él se sentía aprobado. Y déjeme decirle que así estamos llevando nuestras vidas los cristianos. Que porque venimos a la iglesia, cantamos, aprendemos unos versículos y estamos aquí, ya estamos cumpliendo con Dios o estamos cumpliendo con el pastor, para que no me pregunte por qué no viniste a la iglesia. Es que pastor, y un montón de excusas y cosas. También no te preocupes, tranquilo. Esa es una vida cristiana muy superficial. Esa es una vida que no va a encontrar absolutamente ningún cambio genuino en nuestras vidas, amado hermano. Usted no viene a cumplirle a Dios acá a la casa de Dios. Porque yo recuerdo que yo iba a la iglesia católica y era católico, apostólico y romano. Y iba y entraba y salía normal y no pasaba nada en mi vida. Seguía haciendo las cosas malas, remalas y recontramalas. Pero estaba bien porque yo ya había ido a la iglesia, me había persinado, había tomado la hostia y unos cuantos Ave María y unas cruces por toda la cara me había hecho. Y de repente aquí estamos haciendo lo mismo, viniendo al culto, cantando las alabanzas de júbilo, y luego viene una lectura, luego viene un himno, y luego viene la adoración, y luego viene el mensaje, y luego los anuncios, y nos vamos, y está todo bien en nuestras vidas. Pero yo creo que hay algo más. Porque si no hay un cambio en nuestras vidas, escúchenme, por más que vengamos a la iglesia y hagamos todos esos rituales, como lo hacía Pablo, las peleas en el hogar van a continuar, hermanos. Los gritos en la casa van a seguir, los insultos, las críticas. No va a haber cambio. Ese esposo sigue el mismo, esa esposa sigue la misma, los hijos. La situación está como está porque no hay un cambio genuino en nosotros. Entonces no esperemos que las cosas cambien en su casa. Si usted y yo estamos viviendo y estamos pisando por encimita las cosas de Dios, las cosas seguirán intactas en sus vidas. Los problemas seguirán sin solucionarse. Ahí están y lo único que logramos es que somos unos evangélicos religiosos que vamos a una iglesia, pero que en la casa somos unos diablos andando, somos unos demonios andando. Nuestra esposa nos conoce, sabe que gritamos y cómo gritamos, pero en la casa adoramos. Sabe que la esposa grita y chilla de todo y por nada reniega. Sabe. Nuestros hijos nos conocen. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 9, del verso 10 hasta el 13 vamos a leer, por favor. Hechos capítulo 9 del verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, escuche, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Cuando vivimos como el apóstol Pablo, como Saulo de Tarso, una vida religiosa, una vida sin cambio, lo único que plasmamos es un testimonio pésimo. Cero deseo de conocer a ese que confesamos y adoramos y levantamos las manos y cantamos, hermanos. Saulo era conocido por muchos por los males que estaba haciendo a los seguidores, a los cristianos, a los hijos de Dios. Así estaba viviendo este hombre y así estaba plasmando con un testimonio. Y así hoy en día la iglesia deja mucho que ver, sabor a poco o sabor a nada sencillamente, porque estamos vestidos de todo y bonito y lindos acá, pero no hay cambio en nuestras vidas, no hay cambio en el hogar, no hay cambio en el matrimonio, no hay cambio en los hijos, no hay cambio en ninguna área de nuestras vidas y estamos pringando el nombre de Cristo por aquí y por allá. Y es por eso que nadie puede y ni nadie quiere en nuestra casa seguir al Señor. Por eso la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando Jesús sea tu Señor, amado hermano, no solo tu Salvador, la gente va a ver ese Cristo en tu vida y va a querer ese Cristo que le compartas o le muestres. Como dijo un teólogo: predica todo el tiempo y si es posible algún momento usa tus palabras, hermano. Es que la vida predica todo, amada iglesia. Y si no hay cambio es lo que estamos predicando, una vida sin cambio. Y si hay cambio es una vida que estamos predicando con ese cambio. Así de sencillo y de claro está hablando esta palabra del Señor. No hay cambio, la gente conoce. En tu casa, en mi casa nos conocemos bien de memoria. El carácter, la impaciencia, lo aburrido que eres. Te conocen. Aquí nadie te conoce. Pero Dios nos ha llamado a vivir una vida en abundancia, amado hermano. No una vida de tensión, una vida de ¿qué vida llevar esa situación así? Como el perro y el gato, los esposos ahí. ¿De qué está hablando el texto que hemos leído en 9, 17 al 19? La palabra está hablando de la conversión de Saulo de Tarso, pero sobre todo de la transformación y cambio radical que tuvo este hombre, Saulo de Tarso. Está haciendo un énfasis en algo espectacular y sobrenatural que sucedió en este hombre. Todos en nuestra vida, al menos que usted no lo quiera, todos queremos un cambio. En nuestras familias, en nuestros hogares, ¿es así? ¿Alguien quiere ese cambio en su casa? ¿Alguien quiere un esposo amoroso, respetuoso? ¿Alguien quiere una esposa que respeta? ¿Alguien quiere hijos obedientes que honran a su padre y a su madre? ¿Alguien quiere algo distinto? Todos queremos, pero déjeme decirle que no vamos a experimentar ni un cambio real si es que simplemente nos quedamos de espectadores. Si es que simplemente estamos... Es que pastor, usted sabe que yo quiero, pero... O sea, no puede experimentar un cambio nadie así, de esa manera. Por más que quiera y que desee, si seguimos desgustando los mensajes, wow, este pastor Germán, wow, el pastor Pablo, este gritón que grita, wow, esta alabanza, si solo somos espectadores, si somos observadores de lejos, pero no estamos dispuestos a hacer algo diferente, no vamos a experimentar ni un solo cambio, hermano. El venir los domingos y el hacer un devocional y ya listo, ya cumplí, no basta para un cambio, hermano.
No basta, déjeme decirle que no basta. Es más, queremos un cambio y a veces decimos que nosotros creemos en la soberanía de Dios. Afirmamos y declaramos que creemos en ese Dios soberano, pero que no estamos dispuestos a dejarle el control de nuestras vidas a ese Dios soberano. Porque queremos seguir administrando nuestras vidas y haciendo lo que a nosotros nos parece que está mejor. Y aunque declaramos que Dios es soberano y es el Dios de los cielos y la tierra, pero no le permitimos que tome el control de nuestras vidas, lo cual no puede haber ningún cambio en nosotros, amada iglesia. Necesitamos hacer algo más de los que hasta ahora hemos estado haciendo. Amén. Si hasta ahora no ha habido cambio, si hasta ahora no le ha funcionado, si hasta ahora usted ha pensado que va a transformar a esa esposita, o va a transformar a ese esposito, o va a transformar a ese hijo, va a cambiarlo, prepárese unos 50 años más para perder su tiempo si usted quiere. Si no, pregúntele a mi esposa si ha podido hacerlo. Y le puedo preguntar también a usted por su esposo o a su esposa por usted. No va a pasar nada. Y grite lo que grite y le diga lo que le diga y se siente horas y horas y horas y haga y exprese y sea muy elocuente y saque todas las razones que usted tiene, porque usted y yo somos muy inteligentes, ¿no ve? Somos muy capaces, muy elocuentes, muy fáciles para hablar y expresar nuestra situación. Es que vos, es que yo por esto y vos por esto, es que yo, y armamos y lo que tratamos es de arrinconar al contrincante, que es el cónyuge, hasta ganarle y decirle sí, tenés la razón. ¿Y qué hacemos con la razón si la vida sigue infeliz y la próxima será más larga la pelea, tal vez hasta el amanecer, hermano? Necesitamos más que inteligencia, necesitamos de un cambio. Entonces, para responder a esto que estamos hablando, ¿cómo vamos a experimentar un verdadero cambio? ¿Cómo podemos experimentar una transformación en nuestras vidas, amado hermano? Quiero empezar con este versículo, solo para que sepamos en qué tenemos que cambiar o cuál es el molde para cambiar, cuál es la figura en la que tenemos que cambiar. Yo quisiera ser como Julano, como Sutana. No, usted no conoce ni a Julano ni a Sutana. Carita vemos, corazones no conocemos, hermano. En las iglesias todos santulones y bonitos y amorosos y tomados de la mano, y en la casa se abre esa puerta y se cierra y empieza la hecatombe. Empieza la tortura. San Juan capítulo 1 y el verso 14 dice así la palabra del Señor. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios hecho hombre, amado hermano, por medio de su unigénito Hijo Jesucristo, Dios entre nosotros los hombres, caminando, comiendo también mote, comiendo cara si usted quiere, también yendo al baño. Dios hecho hombre, con las mismas tentaciones, dificultades y adversidades en esta vida, pero un hombre sin pecado. Él vino, él es la imagen de Dios, Él es la gloria de Dios, Él es el modelo en cual nosotros debemos observar para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo hombre. Y Él vino a vencer, Él vino a mostrarnos que sí se puede. Él vino a ser el ejemplo perfecto para que nosotros tengamos el referente a quién seguir y cómo hacerlo, amada iglesia. No estamos desamparados, ni estamos a la deriva, ni estamos adivinando acá. Él es esa imagen. Jesús es el modelo, es el ejemplo, y quiere que nosotros seamos sus discípulos. Un discípulo es un pequeño Cristo, que nos convirtamos en esos pequeños Cristos, que mostremos el amor de Dios en este mundo, que mostremos un cambio genuino y verdadero, un cambio auténtico que permanezca en nosotros ante todo el mundo, amada iglesia. Debemos buscar al Señor. Y no estoy hablando de salvación, escúcheme.
No estoy hablando de la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, porque la salvación es asunto netamente de Dios. La salvación de nuestras vidas es por la gracia y la voluntad y la misericordia de Dios. A Dios le plació a usted y a mí salvarnos y tenernos aquí escuchando su palabra. Usted no decidió, fue Dios el hombre. Nosotros no tenemos nada que ver en nuestra salvación. Lo único que hemos aportado para ser salvos es con el pecado, amada iglesia. Dios hizo toda la obra, porque por gracia sois salvos, dice el Señor. Por gracia, netamente gracia, usted y yo somos salvos. Así que yo no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando, ¿sabe qué? El mensaje que he traído esta mañana, o Dios está trayendo, es un mensaje de transformación, es un mensaje de cambio. Es un mensaje para cristianos que están estancados, para cristianos que no avanzan, para cristianos que se sienten ahí quietos, paralizados y cada vez peor la situación. Es un mensaje de transformación y de cambio que debemos buscarla de una manera genuina para que permanezca dentro de nosotros. Amén. La razón por la que no cambiamos o cómo debemos cambiar es porque hasta ahora no nos hemos animado a tener un encuentro real y verdadero con el Señor, amada iglesia. Con aquel modelo en nuestras vidas. Tenemos que hacer, si ya hemos hecho tantas cosas normales, naturales, no han funcionado, si hasta aquí las cosas siguen igual o peor, hay algo que hay que hacer. Y eso solo se lo encuentra en algo sobrenatural, amada iglesia. Y este es el problema de la iglesia hoy en día. Escuche, que esta palabra que estoy diciendo, sobrenatural, ciertos movimientos que me hierven la sangre de verdad, han confundido a la gente, han perturbado, han mal usado, han manipulado esta palabra sobrenatural, hablando cosas hinchadas, ofreciéndole a la gente un cambio sin ningún compromiso, sin ningún nada, a cambio de pelarlos. Y el único cambio que ha habido en esa iglesia es el cambio del pastor, que ha cambiado su carro viejo por un Mercedes-Benz, una tapera por una casa por todos los lados. Ese es el cambio que han logrado. Hablándole de lo sobrenatural y echándole agua con aceite y echándole un montón de cosas, haciéndole experto. Y la gente ha querido buscar un cambio de la noche a la mañana y las cosas no funcionan así. Y es que lo sobrenatural lo han mal usado, lo han corrompido. Pero déjeme decirle que es necesario buscar eso sobrenatural de Dios, amada iglesia. Vámonos por favor a Éxodo. A Éxodo capítulo 3. Hay un sentir de rechazo a esa palabra sobrenatural. Hay algo que ya no queremos escuchar esas cosas. Y tiene razón, al igual que yo. Porque tantas cosas raras que la gente hace. Y un congreso sobrenatural, y un congreso apostólico y profético sobrenatural, y ven y recibe lo sobrenatural, y lo sobrenatural, sobrenatural, y la gente está corriendo allá, acá y allá buscando lo sobrenatural. En realidad lo que la gente está buscando es el poder de Dios, no un cambio en su vida. Y el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo es para transformar nuestras vidas primeramente, amada iglesia. Amén. Leamos por favor Éxodo capítulo 3. Desde el verso 1 vamos a leer, por favor. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Escuche. Y se le apareció el ángel de Jehová. Está hablando de Jesucristo, yo estoy muy seguro. En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, escuche. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré, escuche, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés estaba, dice, con las ovejas de su suegro Jetro. Él tenía un trabajo, una tarea que hacer. Y de pronto ve algo distinto, algo que no era natural. Y él se detiene en esa zarza y la mira y está ardiendo. Y él dice, y él mira, y me imagino que le había dicho: esto es increíble, ¿no? Usted que me paja, y al momento se va a dejar hacer. Y Moisés estaba ahí mirando. Y él dice la Biblia que Moisés no solo se quedó mirando, no solo espectó esa salsa que estaba ardiendo ahí, sino que Moisés se acercó, que fue a ver qué sucedía. Porque no era algo natural, fue a lo sobrenatural a observar y a examinar qué estaba pasando con ese fuego y con esa salsa, por qué no se quemaba. Y es ahí que cuando él se acercaba, escucha una voz y le dice: Moisés, Moisés. Y él empieza a responder: heme aquí, Señor. Y empieza Dios a hablarle. Hasta ese entonces él no sabía que estaba Dios ahí, no sabía que era Dios, pero Dios se presenta diciéndole: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el lugar donde tú estás es un lugar santo, quítate las sandalias. Y es eso lo que Moisés hizo, quitarse las sandalias para poder entrar y observar y experimentar. Y ahí estaba la presencia del ángel de Jehová. Ahí estaba Dios, amado hermano. Dios llamó a Moisés porque Dios quería utilizarlo a Moisés para cosas grandes, como usted lee la Biblia y la ha leído. Pero Dios no va a usar a ningún cristiano o a su iglesia si es que primero no experimenta un cambio genuino y verdadero en su interior, querido hermano. Moisés no se quedó mirando y expectando, no se quedó superficialmente. Yo no sé si habrá pasado otro pastor, porque habían pastores que pastoreaban por ahí, y habrá visto la salsa y pasó de largo. Otros tal vez se quedaron un momento, pero no fueron. Pero Moisés ni bien la miró. Lo miró, se acercó, porque él quería ver y experimentar por qué no se consumía esa zarza que estaba ardiendo en fuego. Si queremos experimentar un cambio verdadero, querida iglesia, tenemos que acercarnos al sobrenatural, que es Dios Todopoderoso. Tenemos que acercar y observar a Dios. Tenemos que mirar a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que experimentar ese fuego dentro de nosotros que tiene que arder por la presencia del Espíritu Santo. Es un fuego que no destruye, amada iglesia. Es un fuego que arde y que transforma todo aquello que Dios toca, querida iglesia. Moisés no iba a pasar nada si es que no se acercaba a la zarza. Él fue a ver qué sucedía y Moisés miró, se acercó, Moisés escuchó y Moisés respondió a las demandas que Dios le pedía a Moisés. Mientras no tengamos un encuentro verdadero con Dios, mientras no nos acerquemos a Dios, mientras no escuchemos la voz de Dios y respondamos a esa voz, a esas demandas en nuestras vidas, no va a pasar nada absolutamente, hermano. Podemos oír la voz de Dios, pero otras cosas es responder a esas demandas con nuestras acciones y nuestras actitudes. Que lo que estaba haciendo ya no tengo que hacerlo porque Dios me manda a hacer cosas distintas. Me demanda santidad, me demanda temor, me demanda una serie de cosas, amada iglesia. Eso trae un cambio, querido hermano. Moisés era un hombre tartamudo. Moisés había matado allá en Egipto de un puñete a uno que golpeaba a uno de sus coterráneos, de sus paisanos. Era un hombre iracundo. Tenía problemas de ira, de enojo, de rabia, así como están en otra iglesia.
Era fosforito. Tenía miedo, obviamente tenía miedo volver a Egipto, porque le esperaba hasta la muerte una venganza de alguien. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, amado hermano, el cobarde se hace valiente, querida iglesia. Aquel que tenía miedo es un hombre corajudo. Aquel hombre que no tenía elocuencia para hablar y predicar el evangelio, se para y predica el poder del evangelio, porque hay una transformación por el poder del Espíritu Santo. El fuego empieza a arder en su corazón, querida iglesia. Solo Dios produce un cambio en nosotros. No fue Moisés quien hizo arder la zarza, fue Dios quien hizo arder la zarza. No fue Moisés que sacó a Israel de Egipto. No fue Moisés quien llevó por el desierto. Fue Dios y siempre será Dios, querido hermano. Humanamente Moisés nunca hubiese podido hacer lo que hizo. Era un hombre limitado, tenía vergüenza, era introvertido, tenía incapacidades, no tenía las condiciones. Pero Dios sí tiene las condiciones, querido hermano, amén. Dios sí tiene el poder todopoderoso. Él es santo, Él todo lo puede, amada iglesia. Necesitamos un cambio con el Señor. Pero mientras estemos así, todos ailones en la iglesia, todos observadores y sí, bueno, ya está bien, pues. Échale. Sigamos siendo la iglesia que somos. Después vamos a llorar, sí, te lo aseguro. Y si Dios tiene un propósito con usted y conmigo, escuche lo que le voy a decir. Y anoche preguntaba y le digo estas cosas, Señor. Si Dios tiene un plan para con su vida y yo y usted no queremos cambiar, déjeme decirle que Dios lo va a cambiar, amado hermano. Dios sabe tocar la llave dactilar Gucci, no sé qué va a hacer, pero Dios va a hacer que usted y yo, Dios lo va a tumbar de ese caballo, de esa soberbia, de esa arrogancia, de ese conocimiento bíblico. Dios le va a zumbar con el fin de que sea un instrumento útil, como fue Saulo de Tarso en las manos del Señor, amada iglesia. Porque lo que Dios ha pensado con usted antes de la fundación del mundo, ha pensado un propósito, una tarea específica para cada uno de nosotros. Y aunque usted ande divagando por aquí y por allá, y aunque usted esté ahí como Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, Moisés tenía una tarea. Y tuvo que dejar sus compromisos para atender las demandas de Dios. Pablo tenía planes de meter a todo el mundo a la cárcel, pero tuvo que dejar su ira, su enojo y su amargura, su resentimiento. Es que, pastor, me han lastimado, me han herido. Pues no importa, venga, porque yo lo voy a sanar, porque yo tengo que utilizar su vida. Es que, pastor, usted no sabe cómo es mi casa, eso no interesa. Venga, que usted necesita un cambio, necesita una transformación, porque así yo no voy a usar. Y si no viene, yo me encargo de traerlo. Mejor es que vengamos por las buenas a que Dios empiece. Porque Dios lo creó para algo, usted, amado hermano. Y aunque usted no lo crea, pues Dios lo creó para algo. Y aunque usted ya dejó de creerlo porque es que Dios te va a usar, te ha dicho algún profeta por ahí, no importa, yo sé que Dios te hizo para algo. Alguien hizo este micrófono para amplificar la voz. Alguien lo hizo. Y el que lo hizo lo utilizó, lo estamos usando, por eso lo hemos comprado, para utilizarlo. Y lo que Dios ha hecho en tu vida es para usarte en lo que Él ha dicho, no en lo que tú quieres o piensas o deseas. Tal vez tú quieres pastorear de aquí para allá, tal vez quieres hacer negocio, quieres hacer un montón de cosas, pero hay cosas que tienes que hacer, amado hermano. Lo quieras o no lo quieras, hay cosas que tienes que hacer, que Dios las ha marcado desde antes de la fundación del mundo, querida iglesia. Y es ahí que vemos a un Moisés dejando de pastorear unas ovejas con pelo para ir a pastorear un pueblo de más de 2,5 millones de personas en medio del desierto, hermano. Dice que fue el hombre más manso de la tierra que jamás hubo ni creo que habrá. Aquel que de un puñete reventó a un egipcio y lo mató, pasó a ser el hombre más paciente y humilde.
Así que Dios quiere trabajar con mi arrogancia y mi orgullo y mi prepotencia para hacer lo que Él quiere que yo haga, amado hermano. Dios quiere trabajar con tu escepticismo, con tu rechazo y con tu indiferencia. No te preocupes, tampoco es mi problema, amado hermano. Eso es asunto del Señor. Amén. No puede decir amén, no importa. Yo le entiendo, pero va a pasar. Dios quiere que vayamos a su presencia. Dios quiere que nos acerquemos a la zarza. Moisés dejó su agenda, dejó el trabajo, no sé qué pasaría con las ovejas de su suegro, por atender las cosas de Dios, amado hermano. Dios, de una manera u otra manera, si no atendemos las cosas de Dios, va a hacer que las atiendas. Eso dolió. No lo voy a volver a repetir. Tenemos que acercarnos a Dios lo suficiente. No superficialmente, porque no pasa nada. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que conocerlo y responder a sus demandas que Él tiene para nosotros. ¿Y sabe qué es lo que pasó con Moisés? Empezó una relación genuina con Dios. Un cambio en nuestras vidas viene por medio de una verdadera, auténtica y deseo de tener relación íntima con el Señor, amado hermano. Acercarse a Dios, mirar atentamente a Dios, escuchar a Dios y responder lo que está hablando en nuestras conciencias por medio del Espíritu Santo. No es a mi manera. Si hasta aquí usted sigue tomando el control, suéltelo. Suéltelo antes que Él se lo quite, porque Dios lo va a hacer. Así es el Señor. Amén. Es un fuego que no se apagaba. Cuando usted y yo nos metamos con el Señor, usted va a decir: yo quiero del Señor. Que levantarse temprano es una locura, da flojera. Claro que la carne no quiere orar, no quiere levantarse, quiere seguir en la cama. Pero cuando empiezas a saborear la presencia de Dios en tu vida, ¿sabes qué? Ya no va a ser una carga, va a ser un deleite, querido hermano. Amén. No se trata de querer dejar de hacer lo malo. Voy a hacer lo malo. Me voy a esforzar de no hablar así como hablo. Estoy cansado de esta lengua malcriada y fugaz que sale de una vez. Ya no quiero hacer. Tal vez te vas a proponer un tiempo, pero vas a volver a hacerlo. No se trata de eso. Tu tarea no es esforzarte en no hacer lo malo. Su tarea y mi tarea es en depender de Jesucristo, de estar arraigado y cimentado en su palabra, querido hermano. La Biblia en San Juan, en el capítulo 15, habla de que Jesús es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y si no estamos conectados a esa vid, no podremos chupar la savia del Espíritu Santo para nutrirnos y permanecer en su amor, en su palabra, en su presencia, y que el fuego siga ardiendo en nuestras vidas por pasión por el Señor. No podemos hacerlo. Nuestra tarea es permanecer, no es dar fruto. El permanecer hace que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros y que se disipen los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, mentira, chisme, murmuración y y todas las cosas. Mi tarea es permanecer en el Señor, en su presencia, en su amor y su gracia, en su palabra, amados hermanos. Mi tarea es esa. No es dar fruto, el fruto es consecuencia de permanecer en Él, es el resultado de estar en su presencia. El Espíritu Santo me llena, el fuego de Dios arde en mí y empieza a quemar esas imperfecciones, empieza a quemar esas inmoralidades y deseos impuros, empieza a limpiar y a purificarme al punto de dejarme como un oro puro delante del Señor, amada iglesia. Ese es el fuego del Espíritu Santo, el cual puede transformar nuestras vidas, querido hermano. No es por mi fuerza, sino por el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, por favor, si puede poner el verso 13. Quiero terminar con esto. Romanos capítulo 8, por favor. El verso 13, escuche y leámoslo, por favor.
Léalo, la respuesta a aquella lucha que tenemos por no pecar, por no hablar mal y un montón de cosas. Romanos capítulo 8, el verso 13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu Santo de Dios que se hacen morir las obras de la carne en nosotros, amado hermano. No es por las fuerzas o por lo que tú te propongas humanamente, sino por el Espíritu Santo de Dios que somos transformados y cambiados. Y ahí vamos a mostrar la diferencia en este mundo, querida iglesia. Es por el Espíritu Santo de Dios que vas a arreglar los problemas en el matrimonio. Me acerco a mi esposa un día y quiero arreglar y empieza y me saca de mis casillas y Yo sé que a usted no le ha pasado, solo en mi matrimonio pasa eso. Y entendí algo, que en mi carne, en mi fuerza, lo único que hago es entorpecer y empeorar las cosas. No sé si te ha pasado cuando has querido arreglar algo y has terminado más peleado que antes. No, usted no, a mí me ha pasado eso. Pero he orado al Señor y ahí me he muerto y he renunciado a mi orgullo cochino y perverso y malo, soberbio y empacado en mis ideas, porque soy el hombre macho en la casa. Ahí te mueres y te mueres. Y se levanta alguien distinto y me voy donde Patricia y le digo: Pati, quiero pedirte perdón. Y pero un montón de cosas me dice. Así es, tienes toda la razón. Pero sí, lo siento, te amo, quiero pedirte perdón. Soy así, quiero cambiar. Y se le caen las lágrimas y llora. Y noches de avivamiento, hermano. En otras ocasiones era una hecatombe, una pelea. La única manera de cambiar las cosas es cuando nos acercamos a Dios y sea Cristo en nosotros y usted mengue y Él crezca en su vida. Y ahí verás que la gente responde no a usted ni a mí, sino al Dios que estás mostrando en tu vida, amado hermano. Ahí hay perdón genuino y verdadero. Pero mientras vayas a arreglar un pleito en tu casa con esa ira y enojo y explicaciones y razones, prepárate para aumentarle leña al fuego, hermano. El cambio solo lo podemos encontrar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis, amada iglesia. ¿Cómo entonces podemos ser cambiados y transformados? Por el poder del Espíritu Santo, acercándome a tener una relación y comunión con Dios. ¿Qué quiere hacer, amado hermano, este año? ¿Quiere hacer un negocio? ¿Quiere hacer su ministerio? ¿Quiere hacer algo grande? Necesita unos ajustes seguramente. Necesitan ciertas cosas ser cambiadas por el Espíritu Santo. Así no han funcionado y no van a funcionar. No espere que Dios obre, porque Dios obra con aquello que transforma. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, amada iglesia. Y ahí vemos un Pablo que inmediatamente empezó a predicar el poder del Evangelio. Y aunque la gente decía, pero si este es el que persigue, la gente, cuando usted decida hoy día cambiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos todavía van a decir: no creo. No, este yo conozco sus amagues. No. Y Pablo nunca más volvió atrás, amada iglesia. Fue un hombre que predicó y se esforzaba en presentar la palabra de Dios. Aunque los judíos desconfiaban que lo iba a llevar preso porque tenía cartas, ya Pablo había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Antes que Ananías venga, dice que Pablo estaba orando. Ya estaba teniendo una relación, ya estaba ardiendo el fuego de Dios en su vida. Tanto así que recibe una visión y Dios le dice: Pablo, recibe una visión que vas a ir a imponerle las manos y va a recobrar la vista. Ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y vino Ananías y le impuso las manos y el Señor me ha dicho que seas lleno del Espíritu Santo.
No solo hubo la conversión de Pablo, sino hubo la transformación en su interior, al punto que seguimos hablando de este apóstol que ha escrito tantas cartas, que ha sido llevado al tercer cielo. El que era fariseo de fariseos, doctor de la ley, educado a los pies de Gamaliel, amado hermano. Era un gran maestro Gamaliel. Yo no sé si usted ha sido educado en la Bethesda por lo menos, pero no le basta eso, le cuento. No le basta su seminario que ha terminado. No le bastan los versículos bíblicos para cambiar. No. Lo que sí necesitamos es meternos con Dios de verdad. Aquí estoy, Señor. Cambia esta lengua malcriada. Refrena esta lengua, Señor. Transfórmame con tu Espíritu Santo. Usted puede acercarse al Señor y decirle: Señor, dale vueltas a la rueda. Quiero hacer un vaso nuevo. Quebranta este vaso de barro, Señor. Hay algo que tenemos que hacer, amada iglesia, si es que queremos experimentar un cambio genuino y verdadero y experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. Si alguien quiere un matrimonio feliz, empieza a buscar a Dios de todo corazón, amada iglesia. Hay cosas que vamos a hacer. Soy consciente que si no busco ese cambio, la voy a fregar las cosas, amado hermano. Va a salir la carne, el protagonismo, y todo se trata de Dios y para la gloria de Dios. Si hasta ahora ha estado sufriendo, es porque no hay un cambio genuino en su vida. Y un cambio nos lleva a amar a Dios y las cosas de Dios. Escúcheme, nos lleva a servir a Dios. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, un cambio, una transformación. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Cristo y fue transformada. Y fue la primera mujer evangelista que fue a predicar la palabra de Jesucristo, el evangelio. Moisés fue a servirle. El común denominador de aquellos que tienen un cambio es que le quieren servir al Señor, amado hermano. Y yo como pastor no puedo pretender que usted sirva si no experimenta ese cambio de Dios. Porque usted tiene muchas cosas que hacer. Hay ovejas de su cero que tiene que pastorear todavía. Hay empresas y negocios que lo están ahí entreteniendo. El mundo le sigue ofreciendo cosas. Pero permítame decirle que Dios va a hacer que usted y que yo le busquemos de todo corazón. Él va a poner sus palabras en nosotros y va a derramar su Espíritu Santo. Y va a hacer que andemos en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus preceptos, en su palabra. Así lo dice Ezequiel, hermano. Él va a hacer que andemos en sus mandamientos y va a derramar de su Espíritu Santo para poder andar en ellos. Porque sin ellos sin el Espíritu Santo no hay nada. Termino diciéndole esto: sin cambio no hay esperanza, amado hermano. Hasta ahora hemos sido los cristianos que hemos sido. Desde que perdimos el primer amor, nunca más volvimos a ser transformados o cambiados. El Señor le invita esta mañana: no te quedes mirando, no te quedes observando el fuego de Dios. Ese fuego es para purificarte. Ese fuego es para limpiarte. Ese fuego es para avivarte aquello que está muerto dentro de ti. Ese fuego es para restaurar el amor de Dios en tu matrimonio, para hacer volver a tu hijo de las drogas, del alcohol, de aquella perdición. Ese fuego es para que vivas una vida delante de Dios en victoria. Ese fuego de Dios es para servirle y amarle y estarle con todo el resto de tu vida, amada iglesia. Yo no sé si alguien está dispuesto esta mañana. Alguien tiene que decir: yo quiero ese cambio. Pero déjeme decirle, se requiere un gran precio, hermano. Hay que pagar un precio por el cambio. Hay que pagar un precio por el cambio, hermano. Permítale al Señor y búsquelo en oración y en clamor. Ayer mientras yo llegaba le pedí al pastor quisiera recuperar el tiempo de oración. Y desde este martes, Dios mediante, vamos a empezar a orar en la capilla.
Voy a dejar la puerta chiquita, las ventanas abiertas. Voy a orar con los ojos abiertos. ¿Por qué no? Para que los pícaros no entren a robar los espejos de los hermanos coreanos que van a estar orando acá arriba. La invitación está abierta por el Señor. Si usted quiere orar en su casa, ore en su casa. Tenga su devocional genuino con Dios. Escuche a Dios y responda a Dios, amado hermano. No acalle su conciencia, no acalle la voz del Espíritu Santo si hay algo que está mal, porque necesita ser cambiado. No viva un cristianismo acomodado por usted, según usted, sino según Dios. Ese es un genuino cambio que va a traer bendición en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Discúlpeme, fue largo. No sé si alguien está cansado de vivir lo que hasta ahora está viviendo. Yo no sé si aquí está, tal vez usted ya ha dicho, bueno, total, así acabaré mi vida. Ya no hay esperanza, este hombre, esta mujer no va a cambiar. Pero usted sí puede cambiar, hermano. Y ese cambio de adentro va a afectar a todo lo de afuera. Va a afectar en su casa, va a afectar en su familia, va a afectar en su economía, en su salud, va a afectar sus seres queridos. Los matrimonios de sus hermanos se restaurarán. Aquellas cosas que están pasando en sus familiares, Dios va a usar su vida para restaurar y liberarlos de ese Egipto espiritual en el cual están viviendo. Dios quiere introducirnos a esa tierra prometida, amada iglesia, pero cambiados y transformados. Tal vez hay que pasar un desierto para que todavía el Señor siga sacando ciertas cosas. No es de la noche a la mañana el cambio, por si acaso. Empieza hoy, pero los frutos tal vez tardarán una semana, un mes, un año. Pero no desista, por favor. Agárrese y aférrese al Señor de todo corazón. Vamos a orar. Si quiere cantar esa alabanza, amado hermano, empieza a cantar. Yo quiero orar y que usted pueda orar y decir al Señor sinceramente: necesito un cambio, Señor.